Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes que son parte de nuestra familia, de la familia en Cristo, pero sobre todo pues el hecho de que aquí esté también una parte de mi familia biológica liderando, entonces nos hace más cercanos aún, ¿verdad? Amén. Y nos sentimos contentos, nos sentimos felices porque el Señor ha sido bueno. ¿Para quiénes ha sido bueno el Señor? Amén. No se oyó muy convincente, pero lo voy a aceptar como un sí, como un amén. A ver qué aprendimos la semana pasada, cómo se dice amén en griego. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Yo no me recordaba hasta un día estaba viendo no sé qué, o una película, y dije, oh, amén, amén en griego, no me recordaba. Amén. Ement. Sí. ¿Y qué quiere decir? Bueno, nosotros decimos así sea y está bien dicho, ¿verdad? Pero tiene mucho más significado que eso. Muy bien, esta mañana he estado meditando toda la semana acerca de qué podemos hablar, qué podemos compartir. Y tal vez este es un sincretismo de varias palabras que he compartido antes. De repente, si usted tiene buena memoria, algunos conceptos que usted va a escuchar, tal vez ya se los dije antes también alguna vez en los tiempos pasados, pero digo sincretismo o unión porque el Señor me ha llevado y cada vez que el Señor me muestra algo, yo lo que hago es a veces adherirlo o unirlo o juntarlo con algo que ya he dicho y voy formando ahí diferentes cosas. Y esta mañana yo quiero hablar de recordarles a ustedes y hablar de la voz de Dios para que ustedes piensen en quién está su confianza. ¿En quién está su confianza? Y me recuerdo que esta prédica salió del Salmo 91, cuando dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y cuando nosotros decimos, mi Dios, ¿en quién confiaré? Lo que estamos diciendo, lo que estamos ratificando o una palabra menos complicada, lo que estamos declarando es que lo que dice al principio del Salmo es lo que yo quiero hacer. ¿Y qué es lo que dice al principio del Salmo? Que yo quiero habitar al abrigo del Altísimo. Y cuando yo me pongo a la sombra del Omnipotente, entonces es cuando yo puedo decir, mi Dios, ¿en quién confiaré? Recuérdense que siempre después de una promesa hay una exigencia. Si nosotros decimos Jehová es mi pastor, entonces yo puedo ratificar y decir nada me faltará. Y van a haber diferentes cosas de los que dice este Salmo 23 que nos van a hacer sentir confiado. Y como les decía hace 2 semanas, les decía lo mismo que cantamos hoy, dice, nos van a perseguir, vamos a ser perseguidos. Cuando volteemos a ver atrás, no solo el bien y no solo la misericordia, muchas cosas entre las promesas del Señor van a venir atrás de nosotros y nos van a alcanzar, dice Deuteronomio. Nos van a alcanzar.
Y eso no es simple, no es sencillo. Parece que es tan fácil que lo decimos. Sin embargo, cuando nosotros decimos que nos van a alcanzar es porque nosotros vamos a estar sometidos bajo la poderosa mano de Dios, como dice el apóstol, bajo la poderosa, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero muchas veces nos ahogamos dentro de las circunstancias y ni siquiera podemos ver bien en quién estamos confiando. Y dice la palabra del Señor en Isaías 26, del 1 al 3. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Así vamos a decir. Fuerte ciudad somos y tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrad la gente justa, guardadora de verdades. ¿Quiénes son los que van a abrir la puerta? Los justos y los que saben guardar la verdad. Tú guardarás, ese no lo sabemos, ¿verdad? Hasta lo cantamos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de en quién estamos confiando, en quién tenemos puesta nuestra confianza. Y dice, esto es una palabra que el Señor me dio en un momento determinado. Dice, en medio de estas circunstancias difíciles que estamos experimentando, aunque a veces nosotros no las miremos, como les dije hace un par de semanas, a veces no las miramos, no las percibimos, pero realmente el mundo está en crisis. Y en medio de esas circunstancias difíciles que estamos experimentando, aún como iglesia o como persona, tenemos que recordar la palabra del mismo Jesús, quien dijo bien claro en quién debemos de poner nuestra confianza. ¿Ok? ¿En quién debemos confiar? Y entonces me tocó mucho el hecho de estas preguntas que el Señor me hizo, de verdad. Yo soy poco para decir, a mí me habló el Señor, aunque sí me habla. Pero sin embargo, cuando yo estaba pensando en esto, me dijo el Señor, ¿acaso no fue advertido? ¿Acaso no se los advertí? ¿Acaso no se nos dijo que iban a haber tiempos difíciles? ¿Acaso no dice la palabra, en el mundo encontraréis aflicción? ¿Acaso dice, no son estos tiempos proféticos? Y cuando hablamos de tiempos proféticos, estamos hablando lógicamente de los últimos tiempos. Les decimos tiempos proféticos porque eso se refieren a las cosas que estamos esperando y que fueron habladas desde antes. Pero si nosotros nos ponemos antes, también hubo tiempos proféticos para este tiempo, y a nosotros como iglesia victoriosa nos está tocando vivir estos tiempos. Y entonces debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos, no debemos de entristecernos cuando vemos cosas en las noticias. Y nosotros en Guatemala a veces miramos cosas que nos constriñen. Y más trabajar con niños que han sido abusados física, mental, emocionalmente, que han sido abusados, que han sido maltratados. Niños que han visto cómo mataron a sus padres. Niños que están sexualizados desde los 5 años, porque han visto cosas que no le corresponde a un niño ver ni vivir. Entonces, cuando nosotros miramos estas situaciones, nos ponemos a pensar, qué mundo más podrido, qué mundo más detestable. A veces nosotros, repito, no estamos conscientes de la situación que estamos viviendo hasta que estamos enfrente de ella.
y que nosotros nos tengamos que poner en la brecha para pedirle al Señor que restaure esas vidas e inclusive orar y clamar por esas padres, familias que han sido los que han dañado esas pequeñas vidas. ¿Y qué se espera? ¿Vieran cómo cuesta? Cuesta mucho, cuesta, no es fácil, pero el trabajo es ese, tratar de presentarle al Señor hombres y mujeres que sean dignos, que el Señor los pueda bendecir. Nosotros, o yo he dado por llamarle a estos niños materia prima santa. Y nosotros nos responsabilizamos y responsabilizamos a los que son padres de cada casa para que cuiden, para que ministren, para que curen, para que oren, para que restauren las vidas de estos niños y que ellos puedan ver un modelo familiar. Nuestro eslogan dice, haciendo habitar en familia. Y así dice el Salmo, que Dios hace habitar en familia. Entonces, lo que nosotros queremos y hemos tenido buen éxito con eso es que los chicos miren un modelo familiar, donde hay un padre que lleva lo que les dije hace 2 semanas, el sacerdote, el profeta y el rey, y donde hay una madre que cumple con sus funciones y van saliendo adelante. Y cuando nosotros logramos que alguno de estos niños le diga, mira papi, uno se queda admirado. Y dice uno, qué lindo, estamos logrando algo. Mira mami, a su mamá, que nosotros le decimos mamá o papá del corazón, no biológicos, son del corazón. No, más aún cuando estos niños son adoptados, ¿verdad? Y como le decimos a veces a algunos que preguntan, mira, la realidad es que nosotros, o Leo y Ali, no escogieron a Matías. Dios se los mandó y se los dio y ahora lo conocemos, Alessandra y cada uno. Pero a ti sí te escogí, yo te escogí y naciste. Nuestro corazón fue embarazado y dio a luz algo y te dio a luz a ti y te amamos. Tú eres el hijo de nuestro corazón y esa es la realidad. Muy bien, quiero ir rápidamente porque si no nos vamos a atrasar un poco en esto. Entonces, dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer es no confiar en nosotros mismos. Fíjese bien, vamos a hablar de 4 cosas en las que nosotros no podemos poner nuestra confianza. Y una de ellas es en nosotros mismos. En Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El mismo Pablo dice, mira, le dice a Timoteo, cuídate de todos, pero cuídate de ti mismo. Usted puede pensar hacia adentro suyo y puede pensar, yo no, si en alguien no pudiera confiar, es en mí mismo. Dios me traiciono, todo lo que puede pasar, ¿verdad? Porque somos malos, porque somos débiles antes de conocer al Señor. Y así es lo que dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Y dice, ten cuidado, en 1 Timoteo 4:16, el que le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado en lo que crees. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado, cuídate. Recuérdense que los 3 enemigos del hombre son el diablo, el mundo y la carne. ¿Estamos bien? El diablo, el mundo y la carne. Y muchas veces le echamos al pobre diablo las culpas que ni siquiera tiene cuando son problemas que nosotros mismos tenemos, ¿verdad? Y entonces, entre una de las 3, alguien dijo que la cuarta es, el cuarto enemigo soy yo mismo. Y estoy de acuerdo. Pero yo digo, no, mejor lo pongo dentro de la carne. Mejor que entre ahí. El diablo, el mundo, la carne, yo mismo. Tengo que tener
cuidado. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primero? En mí mismo. El segundo es que no debo de confiar en el hombre. Wow, pero ¿cómo decimos eso? Y aquí estamos, todos los que nos rodean son hombres. No me refiero al género, me refiero al género humano. Y aquí la palabra se refiere al género humano, no al hombre y a la mujer. Cualquiera. No debemos de confiar. Y fíjense ustedes que tan claro que lo dice, pero a veces nos suena a nosotros tan duro. Pero la Biblia lo dice claramente. Dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el hombre o el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. También dice en Jeremías 17:6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Qué tremendo cuando ponemos nuestra confianza en el hombre. Y ahí mismo dice en el verso 7, pero bendito el varón que confía. ¿Cuál es el tema? ¿En quién está nuestra confianza? Entonces dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No solo confía, sino que la misma confianza de Dios está en él. 3, no en una cosa u objeto. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque como humanos tendemos a idolatrar cosas, objetos, condiciones materiales. Y la idolatría no es más que todo aquello que yo interpongo entre Dios y yo. Eso es idolatría. Todo aquello que es más importante que Dios, pues, es idolatría. Y les voy a poner un ejemplo duro. Y es, ¿qué pasa si un hombre o una mujer mira por ahí que su esposa o su esposo está abrazando y besando a otra persona? ¿Qué pasa? A ver, piense, cierre los ojos y piense. Y sienta en poco ese dolor que se siente de saberse traicionado. Pues déjeme decirle que lo mismo siente Dios cada vez que nosotros lo traicionamos por algo o por alguien. Y ponemos más importante a algo o a alguien que a Dios. Tal vez aquí quitemos el alguien porque ya hablamos del hombre. Algo material. El dinero, las riquezas, la casa, el carro, los viajes, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Cómo voy a dejar yo de hacer esto si eso es lo que me sustenta? ¿Y quién está nuestra confianza? No en un objeto. Isaías 42:17 dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y ya les dije, ídolo no es solo aquel que no puede andar, que no puede oír, que no puede hablar, que está hecho de metal, de yeso, de hierro, de madera. No solo ese es un ídolo. Un ídolo también es algo que interponemos entre Dios y nosotros. Y acusamos a los demás de idólatras. Y no nos hemos visto nosotros a nosotros mismos cuánta idolatría tenemos dentro de nosotros. ¿Quién es más importante que Dios? Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Y en algún momento pensando en esto dijo, eso ya no nos aplica a nosotros. Pero sin embargo las monedas son imágenes de fundición. Y no tengo nada contra ellas. Al contrario, Dios lo dejó como un medio de intercambio, ¿no? Para poder obtener bienes y servicios. Pero no
lo pongamos como lo más importante. Porque no confiaré ni en mi arco, ni mi espada me salvará. No podemos confiar. A mí que se venga quien quiera, que cuando abra mi casa se va a encontrar con que ahí estoy armado hasta. No. Como yo siempre he dicho, con esa misma, en Guatemala, con esa misma te matan, hombre. Con esa misma. Andás armado, ¿verdad? Vos, ahí mismo. No hay que confiar en eso. Y los ídolos de las naciones, dice, son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y todo aquel que en ellos confía. Qué tremendo, ¿verdad? Semejantes como iguales. Si usted está confiando en eso, usted no oye, usted no habla, usted no anda, usted no tiene una vida porque está siendo esclavo. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos esclavos de aquel a quien servimos. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro ídolo? Semejantes a ellos son. Igualitos. Cuando habla de semejanza no dice se parece, no. Son iguales. Muy bien. Y la cuarta dice, no confiar en las circunstancias. ¿Ya qué dijimos? No confiar en mí mismo, no confiar en un objeto, no confiar en el hombre, no confiar en las circunstancias. Dice en Isaías 59:4, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. No hay. Es que si la Biblia dice no hay, no hay. Cuando la Biblia dice todos, ¿quiénes son todos? Todos. ¿Quién está fuera de todos? Ninguno. Cuando la Biblia dice, así como en Adán, todos pecaron, en Cristo todos serán redimidos. Dios lo va a cumplir. Eso es su anhelo. Que todos, dice, que todos se arrepientan y no perezcan. Todos. Es lo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces son absolutos de Dios. Eso se llaman los absolutos de Dios. Entonces dice, no hay quien clame por justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Las mujeres pueden entender muy bien esto, pero fíjese lo que está diciendo aquí. Cuando hablamos de vanidad, ¿qué es vanidad? Cosas vanas, cosas que no tienen valor, cosas tan superfluas, tan insignificantes, pero que a veces le damos tanto valor por el mismo qué dirán los demás, qué pensarán los otros, por el misma presión social, por cualquier circunstancia. Dice, entonces venimos nosotros y confiamos en vanidad, en cosas banales, en cosas que no tienen valor. Y entonces hablamos vanidades. ¿Qué sale de nuestra boca? Cosas sin valor, no tienen valor alguno. Hablamos tonterías. No digo otra palabra porque hay aquí unos mexicanos, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado porque hay palabras que son muy chapinas, pero que pueden. Entonces dice, entonces, ¿qué conciben? Dice, ¿de qué están embarazados? ¿De qué? De vanidad, de vanidad.
nos embarazamos de vanidad y entonces dice que concebimos maldad. Qué tremendo. Y eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice la palabra y lo dice claramente. Entonces damos a luz maldad. Todo empezó por la vanidad para llegar a dar a luz la maldad y la iniquidad. La iniquidad es un tipo de pecado, ¿verdad? La iniquidad es un tipo de cosa mala que nosotros hacemos. Contrario a lo que les decía la semana antepasada acerca de la perversión. ¿Se recuerdan ustedes? La perversión. David fue perverso en un momento determinado. Fue perverso porque él pensó, analizó. Y no creo que haya sido el mismo día cuando vio a Betsabé, sino que pasaron varios días él maquinando en su mente cómo podía hacer la cosa. Y cuando hizo la cosa, tuvo que volver a maquinar cómo se quitaba de encima y enviudaba la esposa para que él pudiera decir que estaba casado legalmente porque era viuda. Eso es maquinar, eso es perversión. Por eso es que él mismo decía, Señor, ve si en mí hay perversidad, por sendas rectas, guíame. Porque cuando nosotros damos en nuestra mente, dice también la palabra, concebimos nosotros la maldad, damos a luz el pecado. Y nos convertimos en pecadores. Entonces, dice, dan a luz iniquidad, un tipo de pecado, un tipo de algo que no le agrada al Señor, un tipo de algo que nos pone en contra del Señor, por haber confiado en las circunstancias que nos rodean, en la presión, en querer tener, en la avaricia, en algo que se sale del modelo de Dios. Cosa que yo no voy a profundizar esta tarde, pero todo lo que se sale del modelo de Dios nos afecta. Dios creó los modelos y en su palabra, que es el manual del fabricante, nosotros podemos encontrar todo lo que Él quiere que nosotros hagamos y lo que no quiere que hagamos. Precisamente en las bendiciones que yo les hablaba en Deuteronomio dice, y serás bendito en tu entrar, en tu salir y tu canasta de amasar. Y si sigues todo esto que yo te digo, pero si no lo sigues, entonces serás maldito en esto, en lo otro, en lo otro. O sea, está bien establecido. Por eso le decimos el manual del fabricante. Muchas veces nosotros compramos un aparato eléctrico o electrónico, lo destapamos, lo conectamos, lo encendemos y ¡pum!, se nos arruina y vamos a reclamar la garantía. Hombre, si primero teníamos que haber leído las instrucciones, cómo se usa. Y resulta que era para 220, para 110 y usted lo conectó en 220. Y resulta, entonces, ¿cómo le vamos a echar la culpa a alguien si fue error de nosotros? Lo mismo es esto. ¿Cómo vamos a poder vivir una vida santa si no acudimos al manual del fabricante para saber cómo se utiliza esto? ¿Cómo se usa? ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo se debe de hacer? Yo creo que cuando nosotros llegamos a entender, cuando la palabra dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros entendemos lo que dice el apóstol Pedro, que dice, ustedes fueron sacados de las tinieblas y fueron puestos en la luz admirable para que anuncien las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas y los puso en la luz. Para que anuncien, ese es nuestro trabajo principal, las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas y los puso en la luz admirable.
admirable, dice la palabra. En esa luz admirable. Podemos vivir esa vida. Cuesta. Usted que está escuchando aquí en su televisor o en su dispositivo electrónico, cuesta. Por eso es que también es bien necesario que nos juntemos, que nos reunamos como familia, que nos apoyemos como familia, que nos amemos como familia. No comiéndonos, como dice la misma palabra, los unos a los otros como lobos. No comiéndonos, no devorándonos, sino apoyándonos, sino apuntalándonos. No sé si utilizan esa palabra aquí, los constructores utilizan la palabra apuntalar. ¿Sí? ¿Saben qué es apuntalar, verdad? Hay un arbolón grande que se quiere caer y está inclinado. Entonces venimos y le ponemos por lo menos 3 puntales. 3 puntales. Si es posible lo enderezamos, le ponemos 3 puntales para que no se caiga. Eso es apuntalar. Entonces cuando usted mire que algún su hermano va a caerse, apuntálelo. Pero dice que el ser humano y el cristiano es el único ser. Es el único que remata a sus heridos en vez de apuntalarlos. Así es que, mis hermanos, tenemos que analizar nosotros cada día cuando nos levantamos y miramos su misericordia y cuando nos acostamos y experimentamos su fidelidad, decir gracias, Señor, mi Dios, en quien confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu otro lado, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿En quién tenemos nuestra confianza? ¿En quién tenemos nuestra confianza? Dice el Salmo 127, 1. Si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Estamos de acuerdo? Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano velan los policías. Por demás es que os levantéis de madrugada. Yo creo que muchos de ustedes tienen esa experiencia vívida. Bien. A veces nos esforzamos tanto, desde madrugada hasta la noche. Pero aquí dice, oigan, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores del duro trabajo. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Esta mañana yo le dije a Alessandrita, mira, vamos a presentar al bebé. ¿A quién se lo vamos a presentar? Le dije yo, a todos los hermanos que están ahí. No, le dije yo, se lo vamos a presentar a Dios y nos vamos a comprometer delante de Él a cuidar lo que Él nos está prestando. ¿Cómo así prestado? Dice, sí, le dije. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, sea material, sea lo que sea, solo lo tenemos prestado. Y algún día vamos a dar cuentas a Dios de lo que hicimos con eso. Se quedó así nada más. No sé si entendió o no. Pero el mensaje fue dado. A veces pensamos que no hay percepción, pero sí, los niños perciben. Los niños sienten.
Yo puedo decirle, si no porque sea mi nieto, que este niño es tan tranquilo que solo hace 2 cosas, comer y dormir. Bueno, 3, pero la tercera es consecuencia de la primera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay paz, porque fue ministrado, porque fue amado. Aleluya, gracias Señor. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.